En el video de hoy voy a estar mostrando cómo interactuar con los datos ingresados por el usuario. Vieron que en todos los videos anteriores yo siempre ingresé los datos de las variables desde el código. Nunca pedí al usuario que los ingrese. Acá sí vamos a pedirle al usuario que ingrese información y lo logramos mediante esta función que se llama input. En este caso voy a tener una variable nombre que va a ser el resultado de esta función input en donde pido al usuario que ingrese el nombre y esta variable apellido va a ser el resultado de este input en donde pido que ingrese el apellido y después los muestro por pantalla. Fíjense que cuando los ejecuto, acá por ejemplo ingreso Héctor, acá en apellido ingreso Svars y me muestra por pantalla el nombre y el apellido recién ingresados. Ahora, en estos print, yo concateno nombre más nombre y apellido más apellido. Pero también tengo otra forma en donde voy a hacer que el nombre sea este nombre. Fíjense que pongo entre corchetes y dentro de esos corchetes la variable que quiero que aparezca ahí, pero con su valor. Y a esto lo logro con esta f dentro del print. Fíjense que en el caso de que sacara esa f, me aparece todo del mismo color. Es decir, en ese caso me mostraría nombre entre corchetes. Pero como a mí me interesa el valor, por eso le agrego esa f. Y acá nuevamente, si lo ejecuto, ingreso el nombre Héctor, ingreso el apellido, y me muestra por pantalla nombre y apellido. Ahora probemos otra cosa. Yo quiero ingresar unos números. Voy a pedirle al usuario que ingrese un número. Por ejemplo, voy a ingresar 200. Me pide que ingrese otro número y le ingreso 300. Fíjense que yo hago variable 1, variable 2 y el resultado suma va a ser la suma de variable 1 más variable 2 y eso es lo que después muestro por pantalla. Así que veamos qué ocurre ahí. Fíjense que me dice la suma de los números es 200 y 300. Es decir, 200.300. El problema acá es que Python me lo está tomando como una concatenación de dos strings. Es decir, esto es técnicamente correcto porque lo que hizo es concatenar dos strings. Entonces, ¿cómo lo puedo solucionar a esto? Yo puedo forzar una conversión a enteros. Esto lo hago con la función int y entre paréntesis voy a poner el input de arriba. Es decir, pido que ingrese el número y a esto lo convierto a int. Y para la variable 2 hago exactamente lo mismo. Entonces, veamos qué ocurre. Si ahora ingreso 200 y 300, sí me va a mostrar la suma correcta porque forcé la conversión a enteros. No me los toma como strings. Y por supuesto, para poder concatenarlo bien, hago la suma de los números es más str y resultado suma. Acá este resultado suma es un número y no lo puedo concatenar a un string. Por eso lo convierto a string con esta función str. Así como hice una conversión a enteros, también puedo hacer una conversión a float. En este caso, por ejemplo, si yo ingreso 1.3 y 2.7, me va a hacer la suma correcta, es decir, funcionó bien a pesar de haber ingresado decimales. Ahora veamos un caso un poco más complejo que se construye sobre los videos míos anteriores. Voy a tener un ciclo while en donde voy a pedir al usuario que ingrese una DAT y a esto lo voy a tener dentro de un bloque de control de excepciones. ¿Por qué? Porque puede pasar de que yo me equivoque, ingreso otra cosa, ingreso una cadena de caracteres y en ese caso no puedo hacer la conversión a int y me va a salir una excepción. En el caso de que ocurra esa excepción, yo le voy a pedir al usuario que vuelva a intentar el ingreso del número y por eso tengo este continuo. Ahora, si la edad es menor a 0,
le voy a pedir que ingrese un número mayor a 0 y vuelvo a reiniciar el ciclo while, por eso tengo este continuo. Y en el caso de que la conversión entera sea correcta y no sea menor a 0, ahí yo voy a tener una edad válida, entonces voy a salir del ciclo while con este break. Y por último, ya fuera del ciclo while, tengo que, si la edad es mayor o igual a 18 años, voy a mostrar por pantalla, usted ya puede comenzar a trabajar. Si la edad es mayor o igual a 16 años, voy a mostrar, usted puede comenzar a trabajar, pero solo con autorización de sus progenitores. Y por último, el else, voy a mostrar, en este caso, no va a ser ni mayor o igual a 18 ni mayor o igual a 16, es decir, de 15 para abajo. No puede comenzar a trabajar ni con autorización de sus padres. Entonces, probemos qué pasa cuando lo ejecutamos. Me dice, por favor ingrese una edad. Imaginemos que yo ingreso 20 y, por supuesto, no puedo hacer una conversión entera y me va a salir esta excepción. Es decir, lo del try provoca una excepción y muestro por pantalla eso. Y vuelvo a ingresar al while. Solamente puedo ingresar números, vuelvo a intentarlo. Por favor, ingrese su edad. Ahora imaginemos que me vuelvo a equivocar y pongo menos 20. Ahí voy a entrar por este if y voy a, mediante el continuo, volver a ingresar al ciclo while. Entonces, por favor, ingrese su edad. Y me dice de ingresar un número mayor a 0. Ahora imaginemos que meto 17 y ahora justamente el try funciona bien, no ocurre esta excepción, tampoco entro de este if, sino que voy por el else. Como la edad es válida, quiebro el ciclo while y chequeo, este primer if no es verdadero, pero este segundo if, o el if mejor dicho, sí va a ser verdadero. Entonces me va a decir, usted puede comenzar a trabajar, pero solo con autorización de sus progenitores. Y esto es todo por el video de hoy.